Pues gracias, no es la primera vez que te invito. Hace 3 años te había invitado, pero por horarios no se pudo, pero afortunadamente hoy estás aquí en La Otra Voz. Pues no me invitas porque le sacas a la conversación fuerte. No, al contrario. Primero, antes de entrar con la entrevista, con la plática, le preguntaba a Vicente que me explicaras. Me habías dicho que yo era tocinoso y busqué el significado de tocinoso y no lo encontré. ¿Qué significa ser tocinoso? ¿Gordo? Sí, es un juego de palabras que fíjate que yo lo encontré varias veces en la literatura y tiene que ver, obviamente, con la panceta, tiene que ver con esta, pues con esta fibra adiposa que tiene el cerdo, y en ese intercambio justamente hacía alusión a una metáfora para decirte adiposo. ¿Gordo? No necesariamente gordo, adiposo, que es un término que yo prefiero. Fíjate que algo que me ha gustado siempre de la literatura es precisamente Las palabras. que la literatura dice de una forma distinta. No importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Si tú te pones a pensar en alguna novela, la que tú quieras, 100 años de soledad, por mentar un caso emblemático en la literatura latinoamericana, si te pones a pensar en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, te vas a encontrar una historia muy simple. La historia de un padre ausente, la historia de un padre polígamo que se marcha y deja a los hijos. Y se acabó. Esa es toda la historia. Pero cómo lo narra García Márquez, cómo lo narra Juan Rulfo, todo eso tiene un componente creo que muy interesante, que es justamente el cómo lo dices y no lo que dices. Y entonces yo siempre he tenido una debilidad muy fuerte por las figuras literarias, por las metáforas, por las imágenes, a lo mejor muchas veces abracadabrantes, y que a veces hasta me cuesta tratar de adaptarlas al discurso periodístico, he de confesarlo. Déjame empezar esta charla preguntándote, primero agradecerte tu tiempo. ¿Quién es Ricardo Sevilla? Bueno, Ricardo Sevilla, es muy difícil para mí siempre hablar en tercera persona de mí, siempre lo he rechazado, pero soy una persona normal, casi tirando a ordinaria. Soy un hombre de 50 años, nací en la Ciudad de México, soy periodista o intento ser periodista desde hace, conscientemente, yo creo que desde hace unos 20 años para acá. Inconscientemente empecé a escribir a los 18 años en una revista que en la Ciudad de México había, que se llama, quién sabe si exista todavía, era una agenda cultural que se llamaba Tiempo Libre. Y en Tiempo Libre hacía yo reseñas de libros, reseñas sobre teatro, reseñas. Mira, se escucha de fondo, para la gente que nos escucha, se escucha de fondo el heladero. Son como las memorias del hijo del heladero. Es un libro muy interesante también, muy psicalíptico, de Pedro Juan Gutiérrez, un escritor cubano que me encanta y que hace temblar las buenas conciencias. Entonces, pues me dedico al ejercicio de la redacción, que después me enteré que era periodismo, porque siempre he tenido como facilidad para poner sujeto, verbo, predicado, y hacer con eso construcciones, pues, digamos, construcciones narrativas que cuentan historias. Me ha gustado mucho contar historias, y entonces contaba lo que me parecía una pieza teatral, un disco, reseñaba yo discos. Me gusta también mucho la música, el rock propiamente, el rock en español, el rock en inglés, etcétera.
Y bueno, pues así he transitado por muchos medios de comunicación, esa agenda que es a tiempo libre. Después estuve como reportero, estuve trabajando en la redacción del periódico La Jornada. Estoy hablándote del 93, imagínate. En el 93 estuve trabajando en la redacción del periódico La Jornada, que estaba en Valderas. Y después se llevaron un tiempo para Polanco. Ahí estuve en la calle de Petrarca, en la redacción de La Jornada. Me gustó también mucho la literatura, siempre me ha gustado. Y trabajé en el suplemento cultural de La Jornada semanal, con el poeta jalisciense Hugo Gutiérrez Vega. Escribí en el 1+1, en el suplemento cultural que se llamaba Sábado de 1+1, también con un tapatío, me tocó justamente en la salida de Huberto Batis, y después entra Mauricio Montiel Figueiras, sale Mauricio Montiel Figueiras y yo continúo con Noé Cárdenas, a quien ya conocía yo, porque escribí también en el semanario de Novedades, que era el suplemento cultural del periódico Novedades, hoy ya desaparecido, que dirigía José de la Colina Pepe, de la Colina, un inmigrante español. Hacía igual. Todo esto era reseñas literarias, artículos sobre libros, hacía yo recorridos. O sea, si me pongo a platicar aquí, hice recorridos sobre la obra de Thomas Mann, sobre la obra de Aldous Huxley, sobre Albert Camus, que es uno de mis grandes preferidos. Y bueno, así transité por Excelsior, la cooperativa. Ahí estuve en la cooperativa en la época de un personaje que era muy oscuro, el director, que fue considerado el golpista, porque te acuerdas que el periódico fue dirigido por Julio Scherer García. Y después viene lo que se le llamó o se le conoció como el golpe Excelsior, y entró Regino Díaz Redondo, y yo escribí en la época de Regino Díaz Redondo. Ya no podía yo escribir en la época de Julio Scherer, pues porque yo ni existía, ¿no? Cuando él dirigía ese periódico. Entonces estuve en esa época, conocí a Miguel Barberena, que era un periodista cultural. Él era un corresponsal en diferentes países y después fue el director del suplemento Arena del periódico Excelsior, y ahí fue donde obtuve mi primera columna, y yo siempre soñé con tener una columna. Antes, hoy, Julio, la chaviza, vamos a decirle, se auto otorga un espacio, una columna, y dice, esta es mi columna y órale, a darle a la opinión. Antes tenías que conquistar ese sitio. Tenías que hacer un recorrido por los diferentes géneros periodísticos, por las redacciones, hacer notas, hacer artículos, hacer reportajes, hacer crónicas si era posible, y hasta tocado un punto, la coronación de una carrera periodística se compensaba o se recompensaba con una columna. Y entonces ahí en Excelsior tuve mi primera columna que se llamaba Mosaico de Palabras. Y ahí en Mosaico de Palabras empezó pues una carrera muy, pues muy, muy distinta a la que había tenido, porque me acuerdo que yo entré en comercio intelectual, y ahora le dicen así, antes le decían así, ahora tenía yo amistad, pero no tenía yo amistad con él, sino solamente lo conocía con Carlos Monsiváis. Y entonces Carlos Monsiváis leía mis textos y me decía, oye, ¿a poco todo lo que lees te gusta? Y dije, no, pues hay cosas que no me gustan. Y dice, ¿por qué no lo escribes? Digo, ¿a poco se puede eso? Porque yo pensaba muy cándidamente que si tú ibas a escribir sobre algo es porque te tenía que gustar. Y entonces no me lo hubiera dicho, Julio, porque comencé a escribir, a alzar la voz y decir, no me gusta este libro, no me gusta este otro, este tampoco, y les ponía lo que se conoce popularmente como unas madrizas a los escritores. Muchas veces estuve a punto de
de perder la chamba, porque recuerdo que escribí un texto que Miguel Barberena decidió colocar en la portada, y era un texto sobre Carlos Fuentes, sobre un libro de Carlos Fuentes, y pues le daba yo una buena arrastrada, y entonces el representante de Carlos Fuentes, que en ese momento estaban sacando un libro en Seix Barral, que se llamaba Los 5 Soles de México, pues habló y habló con Miguel Barberena y le pidió que me corriera, y quién me creía yo para hablar así de Carlos Fuentes y de criticarlo, etcétera. Eran otros tiempos donde realmente había censura, donde tomaban el teléfono, decían, callen a este fulano, córranlo, y Miguel Barberena se tomó el atrevimiento de no correrme, pero sí me quitó mi columna. Después, muchos años después, me ofreció disculpas y todo, pero eran otros tiempos. Hoy se habla de censura, Julio. ¿Qué censura? Va a haber ahorita, cualquiera puede decir lo que sea. Pues nosotros mismos en las redes sociales hacemos estos intercambios durísimos y pues no hay tal censura, ¿no? Yo he dicho muchas veces que donde te vea te voy a dar un buen cachetadón, pero fíjate que está en el ámbito más de la ironía y del sarcasmo. Bueno. que en la realidad. Soy más bien un tipo mucho más bélico en la escritura. Es lo que quería preguntar. Tienes dos personalidades, la personalidad del hombre culto, de la cultura, de las letras, que tal vez te manejabas en un mundo de intelectualidad, y el otro Ricardo Sevilla, el que yo conozco, el que es más como más entrón, grosero, rebelde, bravucón, podría decir. ¿Son dos personalidades o es el mismo Ricardo Sevilla? No, es soy la misma persona. Yo creo que no tenemos una personalidad. Yo creo que quien diga que tiene una sola personalidad, pues estará faltando a la verdad, ¿no? Fíjate que hace muchos años, yo moviéndome en este circuito de intelectuales, como tú les dices, estos que les decía, fíjate nada más cómo era misógino el asunto, porque no decían hombres y mujeres de letras, decían los hombres de letras. Y entonces, efectivamente, pues el medio estaba prácticamente secuestrado por escritores, por artistas hombres, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo siempre he leído mucho. Desde niño me llamó mucho la atención, y no tanto por afán de ser o parecer un personaje culto, no. La verdad es que leí porque mi papá leía bastante. Fíjate, yo casi no hablo de estas cosas, pero mi papá trabajaba él como enfermero en una penitenciaria muy, muy emblemática, histórica, que se llamaba Lecumberri. Mi mamá también trabajaba en Lecumberri, ellos eran enfermeros en el Palacio Negro, le decían, Palacio Negro de Lecumberri. Y entonces mi papá, por ahí estornudaron, salud, pues no tengo un estudio, disculpará la audiencia de la otra voz, pero bueno, mi papá tenía una serie de libros que tenían que ver con las prisiones, especialmente con los huéspedes de la Gallola, la mansión del delito, crímenes espeluznantes, fuga en 10 segundos, que tenía que ver con la fuga de Kaplan del penal de Santa Marta. Allá es la penitenciaría que está todavía en la alcaldía, hoy alcaldía Iztapalapa. Y bueno, tenía muchos de esos libros y yo los leía. Me llamaba mucho la atención, quería entender un poco cómo estaba el asunto de dónde trabajaban mis papás, ¿no? Y empecé, la verdad, que a leer, pero muy, muy temprano. Me acuerdo que había un libro que se llamaba Libro Mágico, y a mí me gustaba hacer letras en el libro mágico antes de entrar al kinder. Entonces lo hacía yo con mi hermana mayor, y empecé ahí a leer. Ya cuando entré yo al kinder ya sabía yo leer.
lo cual fue una revelación para mí, porque iba yo mi papá tenía un Renaultcito, y entonces íbamos ahí, nosotros somos 4 hermanos, y ahí íbamos, 2 hermanos, 2 hermanas, y ahí íbamos en la carretera o en la ciudad, se podía circular, y entonces iba yo leyendo todo lo que había o me encontraba a mi paso, y para mí fue la revelación, Julio, de un mundo pues fascinante, porque decía, entiendo lo que dice ahí, y entonces empecé a leer los libros. Mi papá tenía una biblioteca, mi papá vive afortunadamente y siempre ha sido un gran lector, y yo lo veía, quería entender qué es lo que está leyendo mi papá. Entonces mi papá me leía libros de terror, ¿no? Libros de terror de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, uno que siempre me encantó, que era La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, que me sé pasajes completos de ese libro, no es el caso recitarlos, pero siempre me gustó. Y ya agoté la biblioteca de mi padre, y entonces empecé a leer libros en la biblioteca, en las diferentes bibliotecas, a donde íbamos, y todavía lo hago, si hago algún viaje a donde sea, al extranjero o a México, busco, así sea un municipio, busco una biblioteca y trato de enterarme y preguntar también los escritores, escritoras que corresponden a ese lugar. Siempre hay una gloria literaria desconocida en el ancho mundo, y entonces eso me gusta. Esto no es un fondo, son libros que han sido leídos, algunos hasta 2 veces, y otros que están en espera de ser leídos. Y en fin, esa fue mi pasión, pero yo vivía en un barrio, Julio, respondiendo un poco, un contexto largo, pero yo vivía y vivo en un barrio. Entonces, yo no me formé para ser un hombre culto ni un hombre de letras, sino simple y sencillamente porque además, como mis padres trabajaban, nosotros vivíamos, íbamos a la escuela juntos, era otra ciudad mucho más segura, o así la pensábamos, íbamos solos a la primaria, desde niños, desde primero de primaria, nos íbamos a la escuela, regresábamos, lavábamos nuestro uniforme, cocinábamos huevo, sopa, etcétera, y entonces éramos muy independientes como niños. Somos en escalerita, entonces nos llevábamos muchos años, y mis hermanos se aficionaron a una cosa, yo me aficioné a los libros, y con eso podía yo salir de esa suerte de encierro. Y empecé a leer y veía, pues, quien se ha asomado a los libros sabe que puedes entrarle a asomarte a la historia, a episodios en alta mar, en el desierto, en el mundo de la imaginación, etcétera. Y entonces siempre me gustó mucho, pero siempre fui de barrio. Y entonces en este barrio se acostumbraba a sobrevivir a madrazos. Entonces yo no fui la excepción, y pues me tenía que defender. No había este concepto del bullying y todo eso, y entonces pues había el tema siempre. Iba yo, fíjate, en una primaria donde los chavos eran bien duros. Detrás de la primaria estaba una ciudad perdida, se llamaba. Le decían Cartolandia unos y otros Ratolandia. Entonces era una primaria fuerte. Varios de esos compañeros terminaron a la postre en prisión, otros muertos. Me acuerdo que una maestra me dijo, porque yo era siempre muy temperamental también, decía, un día te voy a llevar tus cigarros a la cárcel. Así, eso me pronosticó. Con el tiempo terminé paradójicamente, y para chasco de ella, no solamente libre, sino además siendo profesor de uno de sus hijos, que era un muchacho problema, ¿no? Como ella me catalogaba. Y entonces le recordé, porque además pues era yo un niño, tenía cabello, etcétera, no era y no, apenas me reconocía la profesora. Le mando un saludo a la maestra Marta Susana.
Buena anécdota. Buena anécdota. ¿Cómo se da tu brinco a Editorial Clio? ¿Cómo se da ese? Sales del Excelsior y de ahí sales a Editorial Clio. ¿Cómo llegas a Editorial Clio? Bueno, justamente por el ámbito literario, me quedé en el asunto de Excelsior, pero pues después vinieron un montón de otras chambas, vino Ovaciones en la Cultura, vinieron otras labores, labores docentes, trabajé hasta en una iglesia, ¿no? Trabajé en una iglesia dando clases de español a brasileños, etcétera. Hice muchas cosas porque, pues yo siempre he dicho esto, como León Felipe, nunca tuve una casa solariega, ni un abuelo que ganara una batalla, y entonces, pues mi papá siempre tuvo sus trabajos pues en el sector salud. Mi papá trabajó en el IMSS, por cierto, ya entraremos a ese tema porque me la debes. Y mi mamá también. Entonces, prácticamente andaban hasta ofreciendo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo me crié en el IMSS. Mi mamá era enfermera y estaba yo ahí chiquito, muy chico, y salía de la escuela y me iba para allá y estaba yo ahí en el consultorio, acompañando a mi mamá o a mi papá en el archivo clínico, etcétera, etcétera. Entonces, vinieron, ahí sí tenía yo una doble vida, fíjate, trabajaba yo en la burocracia y trabajaba yo en los periódicos, porque cuando tú decías que la 4T me había premiado con un puesto magnífico como jefe de división, puta, ojalá hubiera sido de esa manera, pero yo vengo desde abajo, entré al IMSS como auxiliar de servicios de intendencia, como trabajé en el archivo clínico, fui auxiliar universal de oficinas, oficial de servicios técnicos, cajero en una tienda, en la tienda Villacuapa, o sea, un montón. Hice una carrera escalafonaria hasta llegar hasta ese momento donde no propiamente tú, sino Zoé Robledo, lo digo con todas sus letras, fue el encargado de ejecutar una orden por una participación que yo tuve en la conferencia presidencial mañanera. Ya llegaremos a ese punto, si quieres, pero antes te digo cómo llegué a Clio. Entonces, pasados muchos medios de comunicación, muchos años, yo era editorialista y editor de opinión en el periódico Excelsior, pero ya en esta nueva etapa, donde Gerardo Galarza, ya retirado, era el director editorial y Pascal Beltrán del Río era el director general. Y yo era el editor, coeditor, después editor de política, después de editor nacional del diario. Y entonces yo escribía columnas, mis columnas que ahí están, creo que no las ha borrado todavía Pascal, porque ya no me quiere mucho o no me quiere nada, pero yo escribía en la sección editorial. Ahí escribía Amparo Casar, escribía Carlos Elizondo Mayer Serra, Marcelino Perelló, Federico Reyes Heroles, y ahí estaba yo escribiendo también. Entonces, Fernando García Ramírez, que era el subdirector de la revista Letras Libres, prácticamente el director, porque era el que manejaba Editorial Clio, la revista, etcétera, porque Krause se dedicaba a otras labores. Él me lee y me manda solicitud en Facebook, empezamos a platicar de libros, cosas así, hasta que llegado un momento, él me escribe y me dice que Enrique Krause quiere conocerme. Y entonces voy me citan, voy con ellos, desayunamos en el sur de la ciudad y platicamos. Ellos me preguntan sobre el liberalismo, porque ellos creen que son liberales, y entonces yo siempre he tenido un gusto por esa parte de la historia, el periodismo liberal. Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Altamirano, a quien conozco su obra muy bien, me he leído los 24 tomos de la obra del indio de Tixtla, le decían
Altamirano. Entonces empiezo a platicar sobre ese tema. Krause se encuentra muy complacido, ¿no? Por el conocimiento que yo tenía sobre esa parte de la historia, etcétera, porque he de decir que Krause siempre ha sido como una especie de sanguijuela. Entonces él ha captado a sus críticos, fíjate nada más que interesante. Guillermo Sheridan fue uno de sus críticos más cruentos en una etapa cuando Sheridan escribía en el 1+1. Entonces fue uno de sus grandes críticos y él lo atrajo. Christopher Domínguez, el crítico literario, que es su gran amigo ahora, fue su gran crítico en la revista Proceso y él lo atrajo. Fernando García Ramírez fue su gran crítico en el periódico Novedades, uno de sus críticos más acervos, junto con Fernando, era Fernando Reyes. Bueno, era uno de sus grandes críticos y lo atrajo. Y entonces así fue haciendo su práctica. Y yo ya sabía eso. Y entonces pues creí que su idea era esa, atraerme. Y entonces fui a comer con Fernando, con Krause, y pues ahí se dio esa charla. Y ya después vino la propuesta de trabajar en Editorial Clio, hacer documentales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya después vino todo lo que es público, que apareció en el Eje Central y que apareció con Aristegui y todo este asunto que fue Operación Berlín, denominado Operación Berlín,